tema que nos ha tocado es riesgo quirúrgico. Mi grupo está conformado: Gary Fuentes, Paula García Chávez, Julio Alberto Chutilla, Daniel Pavel Yucra, Valeria Moreira y Cristian Murillo. Siguiente, por favor. Ya, riesgo quirúrgico, una pequeña introducción para abordar el tema. Y algunos puntos claves que debemos tomar en cuenta son que presentan complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de cirugía, ya sea grande o pequeña, siempre va a presentar alguna posibilidad de presentar algún tipo de complicación. Depende de un grupo de variables. Esto nos dice que el acto quirúrgico involucra gran parte de un hospital y del paciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es decir, involucra variables dependientes del equipo de salud y también del paciente. Estadística. Esto nos dice que evaluar el riesgo quirúrgico requiere de un análisis cuidadoso de los resultados que la cirugía del resultado de la cirugía, obtenido al tratar determinadas patologías a lo largo de la historia. O sea, es una recopilación, es estadística, se genera a partir de todos esos datos. La experiencia ha hecho posible identificar ciertos grupos de pacientes cuyos resultados terapéuticos no han sido buenos y también todo lo contrario, han sido buenos, ¿no? Y todo esto es publicado por grandes centros hospitalarios para así poder contribuir a una mejor terapia pre, post y transoperatoria, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, identificar características especiales. Esto nos dice está relacionado con determinar complicaciones perioperatorias. Estas se conocen en la actualidad como factores de riesgo. Valoración preoperatoria. Todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente debe someterse a una valoración preoperatoria cuidadosa que estaba en valoración preoperatoria. Todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente debe someterse a una valoración preoperatoria. Eh, pro- preoperatoria cuidadosa que arroje un diagnóstico preciso de su patología, de la patología de base, ¿no? Que este padece. Y de sus posibles complicaciones, todo esto para permitir determinar su estado general y que identifique los factores de riesgo. Muy bien, continuando, tenemos a lo que son los factores de riesgo. Pues, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo se pueden definir como toda circunstancia, situación o elemento eh, que va a... ¿Me escuchan? Perdón. Sí, se te escucha. Sí, se escucha. Perdón, gracias. Ya como les iba diciendo, va a ser toda circunstancia, situación o elemento que va a acentuar en la agresión quirúrgica y que va a conllevar a limitar la respuesta de la agresión. Así también podemos mencionar que los factores de riesgo quirúrgico tienen fundamentalmente tres orígenes que vienen a ser lo que son el enfermo, la enfermedad, el tipo de procedimiento quirúrgico a realizar. Pero ¿por qué tomamos en cuenta estos tres orígenes? Pues porque en el enfermo va a haber factores propios. Paola, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, a ver, ve más despacio, lee más despacio y no te acerques tanto al micrófono porque está saliendo totalmente distorsionado, ¿de acuerdo? Tu micrófono está, creo, muy cerca y se escucha distorsionado, ¿ya?
¿Puedo continuar? Continúa, Paola. Ya. Como les iba diciendo, fundamentalmente van a haber tres orígenes, el que vienen a ser el enfermo, la enfermedad y el tipo de procedimiento quirúrgico. Pero ¿por qué tomamos en cuenta estos tres orígenes? Pues porque en el enfermo van a existir factores propios que se van a originar en la persona, en el paciente, que van a ir relacionados tanto con el hábito del paciente, con el estado nutricional, con la edad, entre otras características. Ahora, en la enfermedad, ¿por qué mencionamos? Porque existen enfermedades crónicas, más crónicas unas que otras, y el tipo de procedimiento quirúrgico a realizar, que como ya tenemos de conocimiento, van a existir procedimientos quirúrgicos bastante invasivos y otros que no sean tan invasivos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, como ya les venía mencionando, que van a existir factores que van a originarse en el propio enfermo, en el propio paciente, vamos a mencionar algunos, ya que existen varios, pero los más importantes debido a su frecuencia van a venir a ser lo que es la edad, la desnutrición y la obesidad. Y ya como secundariamente tenemos al embarazo y a las enfermedades concomitantes. Siguiente, por favor. Bien, empezamos con lo que es la edad. Pues la edad, los factores que van a intervenir en lo que es la edad van a ser sobre todo en los extremos de la vida, que vendrían a ser en niños y en ancianos. Estos van a ir relacionados con lo que viene a ser van a aumentar el riesgo de una mayor morbilidad perioperatoria. Esto quiere decir, ¿qué es perioperatoria? Pues perioperatoria es el tiempo que va a transcurrir desde el momento en que se va a decidir realizar una intervención quirúrgica hasta la recuperación completa del paciente. También tenemos lo que sería desnutrición, pues es otro factor bastante importante en lo que vienen a ser los factores de riesgo quirúrgico, ya que se va a ver reflejado una reducción o disminución de la reserva funcional y eso va a repercutir en múltiples niveles, tanto en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmune y en la cicatrización. Eso que va a ir asociado a complicaciones como la aparición de infecciones postoperatorias, puede provocar también una cicatrización bastante retardada debido a que se va a alargar el proceso inflamatorio. También se puede ver una decreciente formación de los fibroblastos y colágeno, que ayudaría en la cicatrización. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos la obesidad, que es un factor de riesgo bastante importante, ya que, pero primeramente hay que definir qué obesidad estamos hablando. Primero, es bueno definir que la obesidad que va relacionada como factor en riesgo quirúrgico va a ser la obesidad mórbida. Eso va, debido a esta obesidad, se va a disminuir la expectativa de vida del paciente y esos pacientes generalmente se encuentran se encuentran a un riesgo mayor o elevado de padecer problemas cardíacos, infecciones o estancias prolongadas en el hospital. Ahora bien, tenemos también a las enfermedades concomitantes. Cuando hablamos de enfermedades concomitantes, generalmente hacemos referencia a las enfermedades que van a ocurrir durante un mismo tiempo o un periodo de tiempo en común. Las más importantes que podemos mencionar son las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, las neurológicas, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y algunos padecimientos infecciosos también. Siguiente, por favor.
Aquí ya tenemos como que más resumido toda la información anteriormente dada, en la cual podemos caracterizar como generales y particulares. Dentro de las generales, podemos mencionar a los hábitos que va a tener el paciente si bebe, si fuma o si lleva un estilo de vida sedentario que va a contribuir a una obesidad, ¿no? También tenemos el estado nutricional, como ya les había mencionado, tanto la obesidad como la desnutrición, la edad, que es un factor bastante importante, sobre todo en los extremos de la vida, en los recién nacidos y en los ancianos, el estado inmunitario, si el paciente es predisponente a padecer alergias, depresión, entre otras, y el embarazo, que también es un factor bastante importante, ya que un procedimiento quirúrgico en embarazadas puede suponer un riesgo adicional tanto para la madre como para el producto. Por lo que generalmente si no es un caso bastante urgente, donde se tenga que intervenir quirúrgicamente, se procura prolongar o posponerlo hasta el término del embarazo. Y dentro de los particulares que van relacionados con lo que son las enfermedades concomitantes, podemos mencionar a las afecciones cardiovasculares, renales, hepáticas, respiratorias. Esto ya es como un resumen o un síntesis de lo anteriormente hablado. Bueno, como segundo origen entonces de los tres que nos decía Paola en cuanto a los factores que, bueno, que predisponen al paciente como en una categoría de riesgoso, también tenemos al factor dependiente del proceso morboso. Eh, Nosotros podemos catalogar, podemos clasificar a los, de acuerdo a al tipo de patología que el paciente vaya a presentar. Por ello que se habla de un tipo neoplásico, de un tipo inflamatorio, infeccioso o degenerativo. Eh, Hablando de un factor neoplásico, por ejemplo, se puede referir a que cuando el paciente presenta algún tipo de crecimiento neoplásico, usualmente cuando este es de tipo maligno, entonces el tratamiento siempre va a ser una quimioterapia, ¿no es cierto? Entonces esto de antemano compromete a la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, esto de alguna forma lo vulnerabiliza si es que se pretende realizarse algún proceso quirúrgico, ¿no es cierto? Lo propio con el proceso inflamatorio o infeccioso. Por ejemplo, en un proceso infeccioso, antes de una operación, si el paciente presentara un tipo de infección bacteriana, entonces, bueno, se tiene que tratar con antibióticos, ¿cierto? Entonces, eh, no necesariamente retrasa la cirugía, pero, por ejemplo, cuando se tiene una infección a nivel del tracto respiratorio, entonces se tiene que tratar y se tiene que demostrar que la infección ha sido controlada antes de que el paciente reciba un anestésico de tipo inhalatorio, por ejemplo. Ahora, en caso de que la infección sea de tipo viral, entonces se tiene que tener precaución con la anestesia general. Ahora, en cuanto al proceso degenerativo, entonces este tipo de patologías comprometen a un tipo de tejido u órgano, comprometen la funcionabilidad del mismo. Entonces, al comprometer o degenerar un órgano, entonces se está degenerando también el sistema o aparato al que este órgano pertenece, ya sea un aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo, sistema óseo, nervioso, etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los pacientes inmunocomprometidos, bueno, obviamente la respuesta inmune en este tipo de pacientes no es la misma, ¿no es cierto? Y se supone que la respuesta inmune es parte indispensable de la respuesta metabólica normal en el trauma quirúrgico. En pacientes inmunocomprometidos, en cambio, este tipo de respuesta se va a ver comprometida, entonces va a tener un carácter deficiente, entonces lo que supone una mala capacidad de aceptación y, claro, mayor riesgo de complicaciones infecciosas.
estos pacientes con, bueno, una disminución de la defensa orgánica es normal, se espera de antemano que ellos respondan a la agresión de una forma distinta a la que un paciente normal respondería, ¿no es cierto? Entonces no sería nada raro encontrar un tipo de alteración en el proceso de recuperación. De hecho, se dice que existe hasta unas 12 veces de incremento de complicaciones sépticas y claro, por ende de mortalidad en este tipo de pacientes. De hecho, no solamente, al hablar de inmunocompromiso, no hablábamos solamente de pacientes con VIH, hablamos de otro tipo de patologías, ya sea tuberculosis, lupus y ese tipo de enfermedades, ¿cierto? Y obviamente, como nos decía también Paola, los pacientes de la tercera edad. Entonces es por ello que es importante que exista una comunicación y coordinación interdisciplinaria entre el equipo médico para tener una consideración acertada en cuanto a los factores que seguramente van a influenciar en el pronóstico del paciente. Ahora, en cuanto a la urgencia, cuando un proceso quirúrgico tiene carácter de urgencia, entonces, estadísticamente hablando, se ha demostrado que este tipo de procedimientos tienen una morbimortalidad mucho mayor que cuando se realiza una cirugía programada. Una cirugía programada, por ejemplo, es una eh, bueno, que responde a un diagnóstico que se realiza de forma precoz, de forma temprana. Entonces, entonces se tiene el tiempo de poder programar una intervención también precoz, ¿no es cierto? Por ejemplo, la operación de una hernia, una apendicectomía, etcétera. Ahora, cuando una operación tiene carácter de urgencia, estamos hablando de, por ejemplo, un accidente de tránsito y que al paciente le haya estallado el hígado o el vaso. Entonces, bueno, en este tipo de casos, eh, ante cualquier otra cosa, siempre se tiene que primeramente estabilizar hemodinámicamente al paciente. Si este presenta signos de shock, antes de cualquier otra cosa se tiene que reponer, ¿cierto? Reponer la volemia del paciente, ya sea con administración de eh, sales cristaloides, de sueros cristaloides, perdón, de fármacos como la dopamina o fármacos bueno, que nos ayuden a estabilizar la hemodinamia del paciente. Entonces, eso en cuanto a una cirugía de urgencia. En cuanto a una cirugía de carácter electivo, bueno, esta se realiza cuando el paciente tenga entre comillas, padecimiento que con o sin la cirugía va a tener la misma evolución. Por ejemplo, si un paciente se quiere arreglar la nariz o una paciente se quiere aumentar, o sea, hacer un implante de senos, por ejemplo. Ahora, una cirugía tiene un carácter necesario cuando estamos hablando de una patología que tarde o temprano va a manifestar una complicación. Por ejemplo, la presencia de piedras en la vejiga o en algún uréter o en algún colédoco, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Y bueno, por último, los factores que dependen de la cirugía propiamente dicha. Habíamos ya hablado en la anterior diapositiva de los factores anestésicos cuando se habla de un paciente que tenga una infección a nivel del tracto respiratorio, entonces se tiene que tener precaución y controlar la infección antes de administrar un anestésico local vía inhalatoria. Ahora, cuando el paciente presenta también una infección sistémica, entonces se tiene que tener cuidado en administrar un anestésico de tipo general. Y bueno, obviamente se tiene que también considerar y conocer el historial del paciente. Quizá presenta algún tipo de reacción alérgica a un tipo de anestesia específico, ¿cierto? Bueno, en cuanto a
Factores del acto quirúrgico. Podemos clasificar nosotros la indicación. Hace poco explicábamos si es que, o sea, depende del tipo de cirugía, ¿no es cierto? Si esta va a ser urgente, programada, electiva o necesaria. La técnica quirúrgica que va a aplicar el cirujano y, lógicamente, la capacitación del cirujano, ¿cierto? Y la comunicación que él tenga con el equipo médico y la duración de la intervención, porque se dice que cuando esta tiende a durar más de 2 horas, entonces ya representa un riesgo para el paciente que está siendo intervenido. Y también podemos numerarlos, no, todavía no, pero bueno, también podemos numerar los factores del ámbito hospitalario, el tiempo de hospitalización, la calidad de la atención en enfermería, la rapidez de los servicios de auxilio que van a transportar al paciente, la disponibilidad de equipos en las salas de especializaciones y etcétera. Y bueno, para terminar este sector, hemos preparado eh, vamos a mostrarles un video que trata de un paciente que pertenece al grupo al grupo de enfermedades que tiene, bueno, un mayor riesgo de mortalidad. Estamos hablando de un paciente con obesidad mórbida porque este tipo de patología aumenta el riesgo de mortalidad tanto perioperatoria como postoperatoria porque tiene mayor riesgo de trastornos cardíacos, pulmonares como hipertensión, hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, trombosis y etcétera. Y bueno, postoperatorio porque el hecho de tener esta condición también compromete con, con el proceso de reparación tisular normal. Pero bueno, vamos a pasar a ver en qué consiste el video. Compartí audio. Bueno, al paciente le está practicando una cirugía bariátrica. Era un poco más interesante cuando lo relataban los propios doctores y el propio paciente, pero bueno, podemos pasar a la siguiente. Bueno, prosiguiendo,
yo les voy a explicar acerca de los métodos para la evaluación del riesgo quirúrgico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá va a ser de que el riesgo quirúrgico, la evaluación del riesgo quirúrgico es de carácter obligatorio, ¿ya? Se tiene que seguir sí o sí necesariamente. Así que ese es el primer punto a tener en cuenta. Luego, va a estratificar lo que es a la población quirúrgica. Esto precisamente para conocer sus características y también favorece lo que es la realización de estudios comparativos, ¿ya? Al estratificar a la población quirúrgica. Va a identificar a los pacientes con mayor o menor riesgo, por lo cual va a influir en la toma de decisiones y también en lo que es la selección de una técnica operatoria que tenga las menores consecuencias y también el mayor beneficio, obviamente, para el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Al hablar de lo que es la evaluación del riesgo quirúrgico, tenemos que saber que se siguen criterios objetivos y criterios subjetivos. Al hablar de valoración subjetiva, es aquí donde se va a ver, se va a identificar lo que es el estado general del paciente. Acá, a modo de ejemplo, yo les puse una imagen, ¿ya? Esta imagen básicamente es una fascie hipertiroidea, donde podemos observar, por ejemplo, la mirada fija, la expresión marcada completamente, también lo que es el exoftalmos, ¿ya? Esto quiere decir que hay una marcada expresión en cuanto a los globos oculares, que es característico de una fascia hipertiroidea y por lo tanto de un hipertiroidismo, ¿no? Se va a evaluar también lo que son los efectos de la enfermedad, que estos podrían ser tanto locales como sistémicos. Luego se va a llegar a definir el tipo de intervención y también lo que es la experiencia y la pericia del examinador. Esta valoración subjetiva va a clasificar a los pacientes como de riesgo alto, de riesgo moderado o de riesgo bajo. Sin embargo, lo que es la valoración subjetiva va a ser limitada y no va a ser de mucha utilidad en comparación a lo que vamos a ver inmediatamente. Siguiente, por favor. A esto quería llegar a lo que es la valoración objetiva, los criterios objetivos, en otras palabras, ¿no? Estos, como bien, nos van a dar un valor numérico a cada uno de los hallazgos clínicos, exploratorios y analíticos. Y si hablamos de objetivo, tenemos que tener en cuenta de que se va a proceder a sumar, por así decirlo, lo que es estos hallazgos clínicos, exploratorios y analíticos, y el resultado de esa suma va a ser un dato, una cifra que permita lo que es cuantificar el riesgo quirúrgico del paciente. Por esto y para esto existen varios métodos como ser uno de los más utilizados, ¿no? El de la Sociedad Americana de Anestesiología, la denominada ASA, clasificación ASA, ¿ya? Y esta clasificación ASA va a permitir una clasificación del riesgo quirúrgico en 5 fases. Empecemos, ¿no? ASA 1. Nos dice que va a ser un sujeto sano o una persona que no tenga ninguna enfermedad, ¿ya? Y no va a estar en uno ni en otro extremo de edad. Bueno, esto generalmente es en pacientes jóvenes, saludables, ¿ya? Y que van a ser sometidos a una cirugía planificada. No corren ningún peligro a la hora de la operación y es la clasificación ASA 1. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice ASA 2? Aquí ya cambia. Va a ser un paciente con enfermedad. En este caso va a ser bien controlado, eso sí. Se incluyen en este nivel lo que son los factores de riesgo anestésico,
como ya señalaban anteriormente mis compañeros. Uno de ellos es la obesidad, el otro es el tabaquismo, solo por citar algunos, ¿no? Y que tienen mucho que ver con la enfermedad que el paciente va a presentar en ASA 1, ASA 2, mejor dicho. Luego tenemos ASA 3, que nos explica de que va a ser un paciente que va a tener una enfermedad en múltiples aparatos o sistemas. Ya, esto, a diferencia de lo que es ASA 2, en ASA 3, estas enfermedades van a limitar lo que es las actividades cotidianas o diarias del paciente, mientras que en ASA 2, la enfermedad que va a padecer no va a alterar lo que son sus actividades diarias del paciente. Volviendo a ASA 3, estas enfermedades pues van a alterar lo que son sus actividades cotidianas, y un ejemplo de ello sería el alcoholismo. Un alcoholismo que un paciente puede sufrir durante, qué sé yo, desde joven durante varios años, que haya tenido la costumbre de beber alcohol, de estar básicamente sometido a lo que es esa adicción, pues va a presentar múltiples enfermedades, ¿no? Solo por citar algunas, lo que es la cirrosis, va a atacar el hígado, evidentemente. Luego va a atacar lo que es el sistema nervioso central. El paciente va a tener como principales signos y síntomas lo que es una pérdida de memoria a corto plazo. Y luego, pues un exceso de alcohol, un alcoholismo va a afectar también a lo que es el sistema cardiovascular. Es decir, que hay varios sistemas comprometidos y en ASA 3 se toma en cuenta a los pacientes así. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice ASA 4 o la clasificación ASA 4? Acá el paciente va a estar con una enfermedad, puede ser grave e incapacitante. Esta enfermedad generalmente está maltratada o ya en etapa terminal. Como un ejemplo, yo les puedo mencionar lo que es la paraplegia, ¿vale? Es decir, la parálisis de lo que es la mitad inferior del cuerpo. Ya el paciente va a estar en silla de ruedas, va a utilizar silla de ruedas y se va a encontrar incapacitado debido a la paraplegia. Y otro ejemplo que también les puedo mencionar es un infarto agudo de miocardio reciente, como una enfermedad así grave, una enfermedad grave. Y ASA 5 nos dice de que el paciente va a estar en peligro inminente de muerte. ¿Ya? Aquí, evidentemente, la operación es la única esperanza para la supervivencia del paciente. Como ejemplos, les puedo citar lo que es la rotura de un aneurisma, o también puede ser una disfunción orgánica, pero es mucho más grave, mucho más severo, porque no se espera que el paciente sobreviva en ASA 5, cuando es catalogado como ASA 5. Siguiente, por favor. Bueno, a ver, vamos a continuar ahora con la escala de Goldman. Vamos a ver que esta escala fue propuesta, ¿no?, y realizada como un medio para evaluar el riesgo de las complicaciones perioperatorias que se lleguen a presentar en la cirugía, especialmente las complicaciones cardiovasculares. En esta escala se estratifica a los pacientes mediante la evaluación de varios criterios en diferentes 9 puntos, que van a tener cierta calificación y al final se van a llegar a sumar y promediar, ¿no?, para la clasificación de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos ahora lo que sería el estado general del paciente. A esto nos referimos principalmente que el paciente va a presentar un estado general, pero que va a estar pobre. Generalmente se presenta, ¿no?, en los pacientes que sean de adultos de elevada edad, mayores de 70 años, por ejemplo, y también que hayan a presentar enfermedades de base que no hayan llegado a ser controladas. Y también, ¿no?, como se señala en las diapositivas, pueden presentarse, ¿no?, como pacientes con enfermedad hepática crónica, y también la postración en cama, que también llega a ser importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que están en cama llegan a presentar las complicaciones tromboembólicas, que al final puede desencadenar en la tromboembolismo venoso profundo
y también que llega a afectar, ¿no?, en los pulmones. Y es por ello que se realiza, ¿no?, un tratamiento profiláctico con heparina. Y también no nos presentan los exámenes, que los pacientes llegan a presentar, por ejemplo, unas anomalías metabólicas y también especialmente en las evaluaciones, por ejemplo, de las insuficiencias respiratorias y también para la insuficiencia renal, como nos indican con los niveles elevados de creatinina y también con los niveles elevados del nitrógeno ureico en sangre. También tenemos el tipo de cirugía que va a hacernos, depende del tipo que sea la cirugía. Aquí nos menciona la abdominal y torácica. Esto llega a ser importante porque algunas cirugías llegan a ser más complejas y conllevan un mayor riesgo. Y también indica, ¿no?, existe una diferencia principal, ¿no? Por ejemplo, estas cirugías llegan a ser más complicadas debido a que, o sea, son más complejas, como lo mencioné, pero también nos menciona otras cirugías que no llegan a ser tan complejas, ¿no? Serían las cirugías estéticas, las cirugías plásticas. Estas son más leves y no llegan a provocar un cambio significativo. Luego tenemos las arritmias cardíacas. Estos son importantes. Son varios puntos los que clasifica esta escala de Goldman. Las cardiopatías, principalmente la arritmia cardíaca, que es diagnosticada mediante el electrocardiograma, mediante un patrón de ritmo no sinusal. Siguiente, por favor. Como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, la edad llega a ser un factor importante al momento de clasificar a los pacientes. Aquí se menciona en la escala que los pacientes que están en mayor riesgo son los mayores a 70 años, debido a los efectos del tiempo en la senescencia, se llega a presentar problemas, ¿no? Y el cuerpo llega a ser más susceptible a las complicaciones pulmonares, cardiovasculares, tromboembólicas, urológicas y psiquiátricas. Luego tenemos el infarto agudo de miocardio, como ya lo mencioné anteriormente en la clasificación ASA, que el paciente ha llegado a presentar un episodio anterior a los 6 meses. También otro factor importante que tiene una puntuación elevada dentro de la escala sería la insuficiencia cardíaca. Aquí principalmente la escala de Goldman menciona, ¿no?, los signos de insuficiencia cardíaca específicos en el tercer ruido audible y la vena yugular distendida. Como se ve en la imagen del medio, ahí se ve la ingurgitación venosa que nos muestra la vena yugular distendida. Esto se debe a que la vena yugular está estrechamente relacionada con la presión auricular derecha. Entonces, si la presión auricular o atrial aumenta, está elevada, la vena yugular va a distenderse. Luego también tenemos el tercer ruido audible, que normalmente a la edad superior a los 40 años ya se considera patológica. Signos de insuficiencia cardíaca o otras cardiopatías. No sé si podrías reproducirla, por favor. Creo que no se escucha, ¿no? Bueno, más o menos en el ruido se evalúa más o menos que vamos a tomar como ejemplo que este va a ser los latidos normales, que van a ser así más o menos. Como podrían apreciar, más o menos que ahí son rítmicos y no hay un patrón anormal. Pero en el tercer ruido audible, o también se lo denomina el ritmo galopante, se presenta esta característica. Más o menos así como se escucharía en la auscultación. Siguiente, por favor. Siguiente, pásalo, por favor. Bueno, continuamos también. Otro signo cardiológico nos presenta las contracciones ventriculares prematuras. Que estos son solamente las extrasístoles prematuras o, sí, ventriculares, que nos indica que si son superiores a 5 por minuto también llegan a ser patológicas. Puedes reproducir el video. Vamos a también hacer una improvisación. Ahí como primero pueden ver las ondas están ahí normales, pero ahí se presenta una precipitación. Eso indicaría más o menos que es la extrasístole y se escucharía más o menos así. Primero empieza normalmente, pero se va a precipitar. Escuchen.
Más o menos eso es lo que se escucharía en una extrasístole ventricular. Si van a llegar a ser superiores a 5, incluso llegan a ser más de 10, ya se consideran patológica y ya es de más grave riesgo. Luego también otro factor importante nos menciona la estenosis aórtica, o sea, nos menciona que es el estrechamiento de la válvula aórtica. También otro indica, ¿no?, el tipo de intervención, que si va a ser una cirugía de emergencia, o también puede incluso la de urgencia, porque la cirugía de emergencia nos indica que es ya que pone en riesgo la vida del paciente y que se debe solucionar más o menos entre los 30 minutos, a lo mucho. Luego también la cirugía de urgencia, pero que indica que hay un riesgo del paciente, obviamente, pero que hay tiempo. Indica en la cirugía que puede ser, tenemos tiempo de 24 horas. Siguiente, por favor. Luego, finalmente, una vez obtenidos los resultados y clasificación de los pacientes, en la escala de Goldman los clasifica en 4 grupos, que serían de 0, los pacientes que hayan tenido 0 a 5, llegan a presentar, está entre paréntesis el punto en el primer cuadro, pueden observar que tiene un 1% de que se lleguen a presentar complicaciones, y está dividido en 2 cuadros, por ejemplo. En el lado derecho es el riesgo de complicación cardíaca. Estos son los que se van a presentar durante la cirugía, que llega a ser aquí significantemente menor, 0.7, y el riesgo de muerte está entre el 0.2. Luego, en los pacientes que tengan entre 6 a 12, tienen un riesgo un poco más elevado, obviamente, 7%. Y las complicaciones en la cirugía pueden presentarse entre 5%, y el riesgo de muerte va a 2%. Luego, los pacientes con 3 a 25 tienen un riesgo de 14%, con complicaciones durante la cirugía de 11% y considerablemente un poco menor, ¿no? El riesgo de muerte ya es 3%. Luego el último grupo de mayor riesgo, los pacientes con 26 a 53 puntos, tienen un 78% de complicaciones. Lo que es más elevado aquí sería la mortalidad de los pacientes, que llega a ser elevada a mayor al 50% con un 56%. Las complicaciones durante la cirugía ya son menores, pero con un número considerable de 22%. Siguiente. ¿Quién continúa? Perdón, doctor. Ya. Voy a hablar del índice de Egli, de las evaluaciones que tiene, pre y postoperatorio los pacientes. Bueno, el índice valora los siguientes marcadores para poner en 3 grupos los pacientes. Evalúan la edad, se tiene angina de pecho, se tiene infarto, insuficiencia cardíaca y diabetes. Son factores cruciales de riesgo que ponen los pacientes en terapia o se mueren. Estas evaluaciones nos ponen nuestros pacientes en 3 grupos. Un grupo de bajo riesgo, en lo cual el paciente no tiene ninguno de los marcadores citados. El grupo de riesgo intermedio, en lo cual el paciente tiene uno de los riesgos de los marcadores citados. Y el grupo en que el riesgo es mayor, en cual el paciente tiene más de 2 de los marcadores. Luego, voy a hablar de la evaluación de Apache. El score de Apache es una forma de evaluar y clasificar la gravedad de las enfermedades que llega el paciente al hospital. Quiere decir, evalúen una forma de descripción cuantitativa. En un grado de descripción orgánica, los pacientes que están gravemente enfermos. Los clasifica en porcentaje, en variable de edad, de días de la internación, de la procedencia que tiene, el estado que está y dónde está nuestro paciente, las comorbidades que le tiene
los fármacos que le vamos a usar. Y al final nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje voy a poner nuestro paciente en abajo, moderado o en alto riesgo. Las conclusiones, un médico debe tener, eso lo voy a decir yo. perdón, Dale. Bueno, como conclusiones, entonces, como aquí dice, tenemos que tener en cuenta que nosotros siempre, nuestros pacientes debemos evaluar un riesgo de infección y se debe identificar a los factores de alto riesgo, como ya lo mencionaron antes mis compañeros, como por ejemplo, los pacientes que sufren diabetes, tienen, o también los pacientes que han sufrido quemaduras a partir de segundo grado en adelante, tienen una mayor predisposición a que, bueno, sus heridas y los tejidos que estos puedan presentar se infecten, ya que, bueno, los tejidos van a estar generalmente expuestos. Y en el caso de la diabetes, como bien sabemos, esta patología va a generar una angiopatía y una neuropatía periférica. Entonces lo que esto va a generar es que las extremidades distales se puedan necrosar. Entonces nosotros como médicos debemos tener en cuenta de que al momento de nosotros estar en cirugía con un paciente, primeramente verificarnos si este va a tener diabetes y si sus extremidades van a conservar esa integridad tisular, ya que si el paciente, por ejemplo, presenta un pie diabético, por poner un ejemplo, fácilmente se va a necrosar y, bueno, esta infección puede ya también abarcar todo el miembro inferior, ¿no? Y entonces se puede, o sea, directamente ya tendríamos que optar por la amputación. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre qué tipo de pacientes estamos tratando y bueno, qué riesgos vamos a tener en esto, ¿no? Como segundo, tenemos que debemos aislar al paciente de cualquier otro enfermo que haya sufrido infecciones adquiridas dentro o fuera del hospital. Estas bien conocidas, las famosas infecciones nocosomiales, ¿no? Que pueden ser de origen virales, bacterianos, generalmente por algunos agentes como la Pseudomonas aeruginosa, como también Klebsiella o algunos Streptococcus aureus. Entonces nosotros debemos aislar a nuestro paciente en especial si estos van a estar inmunosuprimidos, ¿no? Porque no van a poder tener una reacción de defensa ante estos organismos, entonces esto nos puede complicar. O como mis anteriores compañeros lo mencionaron, también otros factores que pueden ser si nuestro paciente, ¿no? Ha estado utilizando corticosteroides, como por ejemplo la prednisona, que esto lo va a inmunosuprimir, ¿no? Pacientes que son alcohólicos crónicos, que fuman, entonces nosotros debemos hacer especial énfasis en este tipo de pacientes, ya que son los más predisponentes a que estos no puedan tener una reacción de defensa. Entonces, para evitar alguna complicación debemos nosotros aislar a nuestros pacientes de todos estos, ¿no? Debemos, como tercer lugar, lavar con antiséptico el área del cuerpo que vaya a ser operada. Cualquier área, ¿no? Estamos hablando de si nosotros vamos a intervenir, no sé, alguna herida, como por ejemplo, nosotros debemos, claro, siempre hacer una antisepsia del lugar, ¿no? Para evitar posibles infecciones después, abscesos y heridas postquirúrgicas, complicaciones de heridas postquirúrgicas que vayamos a poder tener. También debemos realizar una profilaxis con antibióticos, ¿no? Con el mismo fin, para evitar alguna infección postquirúrgica que vaya a poderse producir. No, generalmente esto siempre es así, siempre se realiza una profilaxis con antibióticos, ¿no? Y bueno, un factor fundamental en la urgencia de la operación que debemos tener en cuenta es el tiempo. A veces que no vamos a tener mucho tiempo para preparar a nuestro paciente, ¿no? En algunos casos que pueden resultar emergentes, ¿no? Como por ejemplo algún TEC producido por algún accidente de tráfico, alguna herida profunda, ¿no? Que esté comprometiendo algún vaso importante que pueda generarnos una hemorragia intensa, ¿no? Que pueda producir un shock hipovolémico. En este tipo de ocasiones nosotros no vamos a tener mucho tiempo para preparar a nuestro paciente. Entonces, algunas de las medidas que nosotros debemos tener es que dentro del quirófano nosotros debemos evitar
cualquier tipo de charla que sea innecesaria, ¿no? Para precisamente prestar y poner toda nuestra atención en el paciente que estemos tratando. Se debe disminuir el área de tránsito dentro del quirófano para también evitar que alguna contaminación, alguna infección que pueda producirse, ¿no? Se debe realizar un muy exhaustivo cuidado del material que nosotros vayamos a emplear y de la higiene, de la asepsia, ¿no? De la antisepsia de estos materiales, porque estos al momento de realizar la operación pueden también llegar a infectar. Y bueno, esas son algunas de las cosas en casos de urgencia, que no tengamos mucho tiempo para la preparación, ¿no? Debemos actuar con la cabeza fría. Y bueno, como por último punto, el médico siempre debe reconocer que la corrección de la depresión nutricional constituye un procedimiento antiinfeccioso eficaz. ¿Esto qué significa? Que nuestros pacientes, cuando van a estar malnutridos, generalmente no van a, esto va a ser un factor de riesgo para una posible infección postquirúrgica, ya que hay muchos estudios que han demostrado que los pacientes, en especial niños que son malnutridos, tienden a no producir muy bien antígenos. También esto va a intervenir con la producción de leucocitos y fagocitos, ¿no? En ciertos tipos de anemia y de malnutrición. Y estos, bueno, no van a evitar que nuestro paciente tenga una reacción de defensa ante cualquier microorganismo, ¿no? Entonces esto lo va a inmunosuprimir y por lo tanto nos puede llegar a complicar, puede llegar a crear, sus heridas se pueden llegar a infectar, ¿no? Se puede llegar a crear abscesos con pus y bueno, todas estas cosas que van a también requerir, ¿no? Un cuidado especial postquirúrgico. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, primero debemos corregir, ¿no? Debemos administrar de acuerdo a qué tipo de malnutrición esté sufriendo nuestro paciente, muchas veces proteína, hierro, ¿no? Como alguna anemia microcítica como es la ferropénica. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todos estos factores, porque estos, claro que van a comprometer a que nuestro paciente pueda defenderse, como también no pueda defenderse y pueda sufrir alguna complicación postoperatoria. Y eso sería todo, doctor, gracias. Ok, chicos, muy bien. Prendan su camarita para que los vean, no te escondas, Dani.